Bueno, está con nosotros la doctora Andrea Potés, que la conocemos porque durante un tiempo estuvo a cargo del servicio de emergencia del Hospital Internacional General de Agudos, donde en algún momento fue muy crítica de las cosas que estaban pasando, no solamente en el hospital, sino alrededor, o sea, la situación previa de cómo llegaba la gente al hospital también. Tiene una historia muy interesante para contar. Quiero decir que recién charlé 2 palabras con ella y ya quedé muy interesado, porque ahora a fines de mayo se va a hacer su tercera misión a Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras para la mayoría de nosotros es una publicidad que aparece por tele y dice, vos si querés podés aportar a Médicos Sin Fronteras y te aparecen 4 negritos, algo por ahí, o sea, lo digo con total respeto, ¿no? Pero parece tan lejano, y tener la posibilidad y la chance de poder hablar con alguien que ya hizo misiones y que se está por ir, la verdad que creo que lo vamos a aprovechar. Así que, Andrea, te agradezco mucho la visita. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Acércate un poquitito más al micrófono. Perfecto. Ahí estamos, ahí te escuchamos perfecto. Bueno, primero, ¿cómo llegaste? O sea, quiero preguntarte por todo, o sea, pero ¿cómo llegaste a Médicos Sin Fronteras? Y bueno, Médicos Sin Fronteras era mi sueño de trabajo, en realidad. Siempre me interesó la salud pública. De hecho, por eso ustedes me conocen de cuando peleaba por la salud pública en Argentina y en la provincia de Buenos Aires específicamente. Y siempre quise hacer esto, siempre quise hacer medicina humanitaria. Okay. Y la verdad es que cuando yo empecé con todo esto hace 30 años atrás, Médicos Sin Fronteras era como un lugar más lejano para mí, puntualmente, y era un lugar a donde a mí me parecía que tenía que ir ya con todo un background de conocimientos que me parecía que no tenía. Entonces es como que me tomé mi tiempo para poder formarme, y cuando yo consideré que estaba en condiciones académicas de poder ir y poder afrontar lo que hacemos, y personales también, obviamente, porque no es fácil personalmente tampoco estar allá. Bueno, me anoté y acá estoy, yéndome a mi tercera misión. Bueno, te puedes anotar, obviamente, como cualquier persona que es profesional en un área y que puede colaborar en Médicos Sin Fronteras, porque no solamente son médicos, hay ingenieros, hay un montón de personas que trabajan alrededor de cada una de las misiones, ¿no? Digamos. Claro, para hacerles un poquito un resumen de lo que es Médicos Sin Fronteras. Dale. Médicos Sin Fronteras es una organización que se creó uniéndose el sector médico con el periodismo. Y esa es la característica de Médicos Sin Fronteras. De hecho, por ejemplo, Cruz Roja, que es con lo que normalmente se la compara, tiene la característica que hace salud solamente y no se dedica tanto al periodismo. Médicos Sin Fronteras lo que hace es difusión de lo que se ve. Ellos consideran que, ya que nosotros somos trabajadores humanitarios y estamos viendo en primera plana y en primera mano lo que está pasando, estamos capacitados para hablar de lo que pasa, y obviamente a nosotros nos acompaña todo un grupo de periodistas que se encargan de todo esto. Es una organización absolutamente independiente, absolutamente neutral, y que de hecho no acepta donaciones de nada que tenga relación con política, por ejemplo. Okay. Básicamente porque se quiere mantener esa independencia. Entonces, todas las donaciones y con lo que se sostiene Médicos Sin Fronteras es la población. Esto que vos me decís que ves en las publicidades, sí, claro. esta de asóciese. Bueno, ahí en Argentina no somos de los países que más asociados tenemos alrededor de 125.000 asociados, 123.000, y cada uno aporta lo que puede. Esto se hace a nivel mundial, y gracias a ese pequeño aporte de cualquier persona que está en su casa y que se mete en www.msf.org.ar, puede aportar, puede elegir cuánto, puede hacer un aporte por una sola vez, puede hacer la donación que ellos prefieran, y con eso sostienen la organización. Y bueno, se trabaja desde hace alrededor de unos 50 años, y de hecho en el año 1999 se ganó el Premio Nobel de la Paz por este trabajo humanitario que se viene haciendo incansablemente. Bien. Te vas a tu tercera misión, fines de mayo, Sudán, pero tenés 2 previas en Yemen. Exactamente. Para nosotros Yemen es lejísimo, o sea, no solamente lejísimo geográficamente, sino lejísimo culturalmente, políticamente. No sabemos nada de Yemen. Exacto. ¿Vos cuánto sabías de Yemen antes de que te mandaran a Yemen? La verdad es que lo poco que se puede investigar por internet. Okay.
Pero, o sea, antes que te digan Yemen, no te habías metido a investigar. No, sabía que... Lo mismo que sé yo, que lejos que está, es un quilombo. Por ahí tenía un poco más de visión de que había un conflicto bélico, de la crisis humanitaria que estaba viviendo Yemen en ese momento, que era la mayor del mundo. Y bueno, un poco eso era lo que yo sabía. Te abro un paréntesis ahí. Cuando me hablas de crisis humanitaria, ¿qué significa? Crisis humanitaria significa gente en riesgo de vida porque están con hambre, sin comida, sin agua, sin casa y que han perdido absolutamente todo, y la mayor parte de las crisis humanitarias tienen que ver con desplazamientos. O sea, es esta gente que se tiene que desplazar por una guerra, por un terremoto como está pasando ahora en Myanmar, por alguna cuestión puntual, catastrófica y aguda. Entonces ese gran desplazamiento agudo de gente, que en este momento en el mundo hay 13 millones de desplazados, que por ahí es un número que uno no reconoce, pero son 13 millones de personas desplazadas en el mundo que hay, es esa gente la que más requiere ayuda, y eso es la crisis humanitaria que uno va a tratar de paliar. Bien, 13 millones es como si casi todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires nos vayamos de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, pero aparte el tema es en qué condiciones se van. Es gente que de repente de un momento para otro, en 5 minutos, es como si yo te dijera, en 5 minutos tenés que poner en un bulto 10 cosas y con eso tenés que salir a caminar hasta que encuentres un lugar seguro. ¿Cuándo vas a caminar? No sabemos. Porque si te quedas te morís. Exactamente. O te matan, digamos. O te matan, o te morís, o te morís porque no hay comida, no hay agua, o porque se destruyó una ciudad, o porque viene una inundación. También tiene que ver mucho con factores climáticos muchas veces, no solamente con conflictos bélicos. Y de repente la gente se encuentra yéndose, abandonando absolutamente todo, llevándose ese pequeño bulto donde pusieron sus 3 o 4 pertenencias, y con eso salen. Y caminan hasta que encuentran un lugar seguro o hasta que encuentran algún campo de refugiados, que ya son parte de las organizaciones humanitarias que trabajan en esto. Y bueno, somos muchos, por suerte, somos muchas las organizaciones humanitarias que trabajamos tratando de paliar un poco la situación en esta gente que realmente vive en condiciones sumamente precarias y a donde se enfrentan a desnutrición. La desnutrición yo la nombro mucho porque realmente es importante. Se enfrentan a que no tienen agua potable y eso hace que haya epidemias. Encima de todo esto haya epidemias de cólera, por ejemplo. Sí, claro. Aparte pienso que también en esos mismos espacios de refugiados debe haber situaciones de violencia, de promiscuidad, que hacen que la cotidianidad también sea insoportable. Exactamente, ahí se trabaja mucho con el tema de la violencia y de la violencia sexual. Por ejemplo, yo creo que todos han escuchado cuando la gente desde Venezuela escapa por el Darién, eso lo tenemos cerca. Una de las mayores cosas que pasa en el Darién es la violencia sexual, por ejemplo. Entonces se trabaja no solamente desde lo médico asistencial tangible, como yo que soy cirujana y voy y opero, también se trabaja desde la educación sexual, desde el tratamiento de la violencia sexual, desde el tratamiento y desde el apoyo psicológico, porque esta gente llega rota, llega con la cabeza rota. Y entonces el apoyo psicológico y de salud mental y el trabajo que se hace en salud mental también es sumamente importante. Claro. Bueno, ¿y ahora qué sabes de Sudán? ¿A dónde te vas? Y Sudán está en una guerra que ya lleva 2 años, una guerra que hace muy poquitito cumplió 2 años, en abril, y en este momento ha pasado a ser la mayor crisis humanitaria del mundo, también con millones de refugiados y con una crisis con todo esto que yo les volví a repetir, parecen palabras que voy volviendo a decir, ¿no? Pero realmente la crisis humanitaria lleva a eso, lleva a que la gente llega a centros de refugiados a donde se los trata de alimentar lo mejor posible, pero ya llegan en condiciones de desnutrición grave. Como para que la gente se dé una idea,
La OMS habla de una crisis de hambruna o de desnutrición infantil severa o que es igual a una crisis humanitaria cuando el 30% de los niños están desnutridos, y eso es lo que pasa. Es terrible cuando uno de repente ingresa a un hospital y se encuentra con que el lugar de mayor internación es un área de neonatal, a donde hay bebés de recién nacidos a 1 año, y tenés 90 camas, y en cada cama tenés 3 niños, y esos 3 niños que están en cada cama están todos desnutridos, y obviamente su familiar, su mamá que está cuidándolos, está tan desnutrido como ellos. Y la verdad es que terminan siendo los lugares que mayor mortalidad tienen adentro del hospital. Uh-huh. Entonces, el entender que los niños se mueren de hambre y se mueren a un ritmo impresionante. ¿Cómo transitas eso? Y uno lo transita... porque es una imagen... Es una imagen dura. Descorazonadora por donde la mires, Andrea. Estamos hablando con la doctora Andrea Potes. Ella es cirujana de guardia del Hospital Internacional General de Agudo, está a cargo es emergentóloga. O sea, lo voy a definir en criollo. Donde hay un quilombazo está Andrea Potes, o sea, básicamente. Y nos está contando todo esto de Médicos Sin Fronteras. Después nos vamos a meter en algunas cuestiones que tienen que ver con el hospital, que le quiero preguntar. ¿Me vas a dejar? Sí, claro. Y está contando esto de lo cual le toca enfrentarse y que ahora está por irse a Sudán. ¿Cómo te preparas para eso? Y mentalmente es difícil. Nosotros, la verdad es que Médicos Sin Fronteras se preocupa mucho por nuestra salud mental, y tenemos todo un equipo de salud mental que nos hace el apoyo a nosotros. Entonces, fuera de que antes de ir a la primer misión nos preparan para eso, también durante todo el tiempo que estamos en misión, y cuando volvemos de misión también, porque es muy duro también el volver y pasar de esa realidad a donde uno veía todo eso a la realidad actual, a donde uno abre una canilla y sale agua caliente, o se puede duchar fácilmente porque tenemos agua caliente todos, ¿no? Y abriste la canilla, te diste cuenta que habías dejado una cosa y dejaste la canilla abierta y volviste. Que para nosotros es algo normal. No quiero que nadie se martirice por eso, por favor. Está buenísimo que cuidemos el agua, pero vos venís de un lugar donde cada gota vale una vida. Exactamente. Y la verdad es que Médicos Sin Fronteras tiene todo un soporte de salud mental que nos brinda a nosotros en forma constante, y ante la mínima duda nuestra de que algo nos está haciendo daño mentalmente hablando, ellos hacen su intervención vía online, y si es necesario y en algún momento nosotros pensamos que no la toleramos la misión, que es demasiado dura para nosotros, podemos salir de la misión. Okay. Nadie nos obliga a estar en la misión, nosotros vamos porque nosotros queremos ir, y en el momento en que nosotros queremos dejarlas por alguna causa también podemos hacerlo. O sea, ese es un tema que a ellos les preocupa mucho, el tema de la salud mental nuestra, tanto como el de los pacientes que vemos, ¿no? Sí. ¿Corriste riesgo de vida en algún momento en Yemen? No, la verdad es que no. Ellos, también Médicos Sin Fronteras se encargan mucho de la seguridad. Nosotros tenemos expertos en seguridad en cada misión. Hay un experto en seguridad que permanentemente está testeando a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en el país, cómo viene la seguridad, y en base a eso los movimientos que nosotros hacemos. Cada movimiento va con determinadas reglas de seguridad, y las reglas de seguridad dependen del lugar. Vos no es que llegás y estás en el mismo lugar todo el tiempo. Normalmente estamos en el mismo lugar, pero para poder llegar a ese lugar hay que pasar a través de... Entonces ahí es donde hay que hacer movimientos de personal. O sea, cuando hay un conflicto bélico, normalmente nosotros no podemos tomarnos un avión y llegar. Entonces, por ejemplo, en este momento para llegar a Sudán, el único lugar que tiene paso para misiones humanitarias es la frontera con Chad. Entonces, sí o sí tenemos que pasar a través de Chad y hacerlo por vía terrestre. Entonces, hay todo un desplazamiento que se hace, y los encargados de seguridad se dedican a esto. Obviamente, estamos en una zona bélica y un imponderable puede pasar a pesar de todos los cuidados que tienen.
Pero si te soy sincera, me he sentido muy segura, a pesar de que por ahí uno a lo lejos escucha el bombardeo o el tiroteo, uno se siente seguro realmente porque le brindan esas cuestiones. Y te diría más, me he sentido a veces hasta sobreprotegida y hasta más segura de lo que me he sentido algunas veces en el hospital interzonal acá en Mar del Plata. Es un datazo eso, y nos lleva, abrimos esta puerta un cachito, ¿no? Digamos. ¿Hace cuántos años que vos venís viendo un crecimiento de la violencia que llega a la puerta del hospital como el destino final? O sea, el hospital es el destino final. Sí. ¿No? Sí. Pero ¿hace cuánto tiempo trabajas en el hospital, Andrea? 32 años. 32 años. ¿Y hace cuánto tiempo que dijiste, che, esto se está desmadrando? Y yo creo que empecé a hablar de este tema hace unos 20 años aproximadamente, cuando yo era jefa de la guardia del día domingo. Yo era muy jovencita, fui de las jefas más jóvenes. Yo me acuerdo que iban siempre a preguntarme qué heridos habíamos recibido en Navidad o Año Nuevo por pirotecnia. Sí. Y lo que recibimos para Navidad y Año Nuevo no es pirotecnia, es herido de arma blanca, herido de arma de fuego o golpizas. Y empecé a hablar de este tema en esos primeros reportajes que no sé si siguen estando en el mundo, pero bueno, o en internet alguno debe haber quedado, pero empecé a hablar justamente de esto en esas fechas puntuales, porque todo el mundo buscaba heridos de pirotecnia y los heridos de pirotecnia han desaparecido prácticamente, pero lo que ha incrementado, y si uno mira las curvas estadísticas progresivamente todo el tiempo es cada vez un poquitito más arriba, es la violencia social. Llámenla heridos de arma blanca, heridos de arma de fuego o golpizas del tipo que ustedes quieran. ¿Y qué pasaba con la gente que llegaba ahí? Y la gente que llegaba ahí al principio comenzaron respetándonos. Últimamente ya no respetan nada, tampoco respetan el hospital, tampoco respetan la ambulancia. Muchas veces nos agreden, tanto yo también hago ambulancia y muchas veces la verdad es que la agresión verbal es un constante y nosotros tenemos que estar como muy atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor para poder no incitar a esa violencia. Parece una locura que uno se tenga que bajar a atender pensando en qué hacer para no incitar violencia. Entiendo. Ahora, ¿por qué sentís que no se dan cuenta que por más de que el caso sea gravísimo, la única persona que lo puede salvar sos vos o el médico que esté en ese momento o la ambulancia que esté en ese momento? O sea, evidentemente sin vos no hay chance. O sea, eso está claro, ¿no? Digamos. Eso está claro, pero está claro para nosotros. Claro. Exacto. Ahora, eso está claro para nosotros. ¿Qué sentís que pasó para que eso deje de estar claro? Yo creo que acá hay un cambio en la mentalidad, y esto es opinión netamente personal, obviamente, yo creo que hay un cambio en la en el pensamiento de la gente. Tenemos generaciones de chicos que se han criado en un contexto de violencia y por lo tanto para ellos la violencia es lo normal. Y creo que ahí está el problema. Estos chicos que se crían viendo violencia en sus casas y viendo cómo sus padres salen a robar ejerciendo violencia y viendo cómo manipulan armas todos los días en su casa y pasa a ser parte de la normalidad, viendo cómo el padre le pega a la madre o a sus hermanos, ese chico normaliza la violencia. O es violento o es sumiso. O sea, exactamente, no queda mucha opción. Y realmente es gente que creció en este contexto y por lo tanto ese contexto es el que muestra qué es lo que va a ser en el futuro, ¿no? Andrea, la doctora Andrea Potes ha hablado un ratito acá con nosotros, un rato largo, he disfrutado mucho de la charla. Espera que me están mandando algo por WhatsApp, capaz que es una pregunta, ¿no? Para Andrea, espérame, a ver que lo abro acá. Cerré la computadora puntualmente para no distraerme en la charla contigo. Pero bueno, desde producción me están pidiendo algo, así que lo voy a hacer. ¿Te vas cuándo? ¿La fecha ya la tenés? Me voy a fines de mayo. Todavía mayo. No tengo la fecha exacta, pero me voy a fines de mayo. Bien. Y por otro lado te pregunto, ¿cómo puede hacer la gente para colaborar con Médicos Sin Fronteras? Vamos a repetirlo esto, ¿no? Cualquier persona se puede conectar por vía de internet en www.msef.org.ar. Ahí tienen varias opciones. Una es la de asociarse.
en la asociación pueden definir cuánto quieren colaborar todos los meses o simplemente hacer un aporte por única vez. Y también suelen ver... hay gente que suele estar en Independencia, por el centro, que están con los chalecos de Médicos Sin Fronteras. Ellos no son truchos, son reales, son de la institución, son de Médicos Sin Fronteras y la asociación también la pueden hacer con los chicos. Y los chicos siempre están dispuestos a contestar todas las preguntas y todas las dudas que tengan, así que es una opción. Bien, Andrea, lo último que te pregunto es, si vos estás en Sudán, ahora, cuando te vas, ¿nosotros podemos tomar contacto contigo como para que nos vayas contando en qué situación está la misión? La verdad es que no sé con qué internet me voy a encontrar. Bueno, pero sí, solamente con internet, pero sí. Bueno, en el caso de que sea posible, como para ir también contando parte de lo que se viene dando. Bueno, llamó Alejandra, que es un oyente, dijo, la doctora Potes operó a su papá. Es una mujer íntegra. Estoy muy agradecida por mi papá, por mi mamá y por todos los que formamos parte de la familia, ¿no? Digamos, así como está esa situación de violencia, imagino que también debe estar mucho, Andrea, el agradecimiento, ¿no? De muchas familias y de muchas personas que reciben tu atención y la de un montón de médicos que trabajan a destajo en el Hospital Internacional, ¿no? Obviamente, sí, siempre tenemos gente como Alejandra, que le agradezco sus palabras, siempre está esta parte de la población que nos agradece y nos apoya, e incluso hasta defienden el hospital porque saben que cuando hay una patología aguda, cuando uno choca en un auto, que es lo más frecuente que puede pasar en este mundo, o en la moto, más frecuente aún, el mejor lugar a donde puede ir a parar es el Hospital Internacional, y la gente, eso, hay mucha gente que lo tienen claro y nos agradece. Y realmente para nosotros es un placer poder hacerlo. ¿Te apretó la política alguna vez para que no hables más? Alguna vez sí, cuando estuve más expuesta, obviamente. De hecho, tengo dos sumarios administrativos de aquella época que me quedaron y que todavía no se han resuelto. Sí. Qué bárbaro. Por eso estuve callada durante mucho tiempo después, ¿no? Me tuve que callar la boca. Te tuviste que callar la boca, claro, te abren un sumario y corres el riesgo de perder el laburo. Y el tema es que sí, si el sumario sale en contra mío, obviamente puedo perder el trabajo, razón por la cual tuve que llamarme a silencio y desaparecer, y no participé nunca más en este tipo de cosas, básicamente porque no puedo. Sí. ¿Cómo se puede ser tan crápula, no? Bien. Andrea, gracias por la charla. Gracias a ustedes por la invitación. La doctora Andrea Potes es médica cirujana del Hospital Internacional y se está yendo a su tercera misión de Médicos Sin Fronteras. Espero que ustedes que están del otro lado hayan disfrutado la charla tanto como nosotros.